Buenas tardes. Bueno, es realmente un placer estar esta tarde con ustedes y mi agradecimiento a la SAP por su muy cordial invitación. Para mí es un verdadero gusto estar aquí. Diana Tussí nos habló de la globalización económica, distinguiéndola de las etapas anteriores de internacionalización y transnacionalización. Yo no creo que la dimensión política de este término de moda pueda someterse a este tipo de diferenciación, que me parece, por cierto, muy inteligente. Cuando pensamos sobre la dimensión política del fenómeno, necesariamente debemos limitarnos a un análisis un poco más elemental y debemos remitirnos primero a la dimensión física y tecnológica de la globalización actual, marcada por las innovaciones en el transporte, las comunicaciones y la informática. Tal como yo lo veo, el término globalización suena a fenómeno muy contemporáneo y muy reciente, pero en realidad se trata de un proceso que viene avanzando incipientemente desde los tiempos de nuestros bisabuelos. Y creo que realmente es un cambio cuántico en la civilización, ¿no es cierto? Básicamente porque representa un incremento en las velocidades. Si yo tuviera que poner una fecha simbólica al comienzo de este proceso, que sería siempre arbitraria, esa fecha podría ser quizá la del tendido del primer cable transoceánico para comunicaciones telegráficas, que permitió por primera vez que se supiera instantáneamente, y aquí está la dimensión de rapidez, en un continente lo que ocurría en el otro. Durante décadas enteras el código Morse fue sinónimo de modernidad, y de una modernización incipiente anterior a la acuñación del término. Y luego vinieron sucediéndose una serie de invenciones en la comunicación y el transporte. De manera cada vez más rápida, fuimos pasando de la radio de onda corta al transporte intercontinental de pasajeros en jet, y finalmente a ese salto cuántico representado por la comunicación satelital, que hoy nos permite ver en forma directa programas televisivos transmitidos desde países remotos, de manera que la noticia ya no tiene fronteras, y la cultura, y esto es lo importante, la cultura en el sentido antropológico del término, tiene fronteras cada vez más difusas. Yo recuerdo los días, hace pocos años, en que se considera, digamos, recuerdo las discusiones ardorosas, ¿no es cierto?, en que se consideraba que la recepción de señales satelitales desde el extranjero, directamente en el hogar, con antena parabólica, no podía aceptarse porque era una violación de la soberanía. Hoy las cosas han cambiado tanto, no solo en este país, sino en grandes regiones del mundo, que semejante razonamiento suena de trogloditas. Y, digamos, para caer en lo obvio, un pasaje en avión a Miami cuesta lo que un traje caro, es decir que, digamos, el mundo se ha convertido realmente en nuestra casa, por lo menos en la casa de las clases medias. Y más aún, para seguir trillando en lo obvio, ¿no es cierto?, con el correo electrónico e internet conversamos con amigos en las antípodas del planeta, prácticamente sin costo, y nos introducimos instantáneamente en bancos de datos de ultramar. Naturalmente, cuando nos referimos a la globalización, tal cual se manifiesta en la comunicación, el transporte y la informática, nos estamos refiriendo a una dimensión física y tecnológica de la misma. Este fenómeno es al menos uno de los requisitos que intervinieron en el movimiento hacia la dimensión propiamente política de la globalización, ¿no es cierto?, que es la dimensión a la que yo me quiero referir en particular, y que fue insinuada cuando mencioné el caso de la recepción directa en hogares de televisión vía satélite, que hasta hace poco se consideró en muchas partes como políticamente inaceptable, y hoy se acepta con naturalidad. Por cierto, la incipiente pero cada vez más acelerada globalización física, generada por la tecnología del transporte y la comunicación, comenzó a producirse en un mundo políticamente segmentado. Primero tuvimos el orden multipolar anterior a la Primera Guerra Mundial. Luego tuvimos las coaliciones opuestas de la guerra misma. Después tuvimos el nuevo orden multipolar de la entreguerra. Luego, otra vez, las coaliciones opuestas de la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación, la Guerra Fría con su bipolaridad y con el equilibrio de terror emergido con las armas nucleares, que se constituyeron en otro elemento de globalización. En tanto, por primera vez en la historia de la humanidad, las grandes potencias estuvieron en condiciones de destruir al mundo entero con el simple trámite de apretar un botón. Por cierto, aún en el contexto de la segmentación política que acabo de mencionar,
se estaba forjando lentamente una globalización política que era paralela a la física, aunque más lenta y más difícil de identificar. El primer paso, muy limitado debido a la autoexclusión de esa gran potencia que ya era Estados Unidos, fue la creación de la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. El segundo paso hacia una globalización política, ya mucho más significativo, fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, la Carta de las Naciones Unidas representa un paso extraordinario y revolucionario en términos de la dimensión política de la globalización, ya que establece formalmente el principio de la desigualdad jurídica de los Estados. La Carta es un instrumento de globalización especialmente porque, aunque de manera modesta e incipiente, comienza a tratar al mundo como si fuera un país, donde las potestades que emanan de una capital de provincia, como Buenos Aires, no son equivalentes a las que emanan de alguno de los grandes centros de poder mundial. Por cierto, como todos sabemos, la Carta de las Naciones Unidas establece un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes que tienen poder de veto, cosa que hace diferentes jurídicamente que los hace jurídicamente diferentes a todos los demás Estados miembros de la ONU. Estos 5 miembros tienen más derechos, tienen más responsabilidades, son, comillas, los más igual de los iguales, para usar ese eufemismo que se acuñó para disimular precisamente la desigualdad. Más aún, el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas otorga a ese Consejo de Seguridad oligopólico facultades de intervención militar en cualquier parte del mundo cuando la paz está en peligro, facultades que la multitudinaria Asamblea General de las Naciones Unidas no solamente no posee, sino que tampoco puede evitar. Por cierto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es una especie de embrión de, llamémosle, gobierno mundial, incipiente, incompleto, imperfecto, pero embrión al fin. Y como tal, es el ejemplo más cabal de la dimensión política de la globalización, limitada, eso sí, a la relevantísima esfera de la paz y la seguridad, que es solamente una de las dimensiones de las relaciones entre los Estados. Pero la dimensión política de la globalización no se agota con el Consejo de Seguridad. Junto con este mecanismo emergieron otros que lo complementan, como el Tratado de No Proliferación Nuclear, suscrito por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, que es otro instrumento que reafirma la desigualdad jurídica de los Estados. Piensen ustedes que afirmar la desigualdad jurídica de los Estados significa que en el orden estatal estamos estableciendo una especie de jerarquía, que es lo que teóricos como Walsh han adjudicado no al orden interestatal, sino al orden doméstico. ¿No es cierto? Walsh nos dice que en el orden interestatal hay anarquía, en el orden doméstico hay jerarquía, pero estas instituciones están estableciendo una jerarquía en el orden interestatal, lo cual significa globalización en la dimensión política, la más difícil de todas. Bien, como ustedes saben, ¿no es cierto? El importantísimo Tratado de No Proliferación Nuclear establece formalmente que hay 5 estados con derecho a tener bombas atómicas y que nadie más tiene el derecho a tenerlas. No es casualidad que estos estados sean los mismos que son miembros permanentes, con poder de veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora bien, cuando las Naciones Unidas se fundaron en 1945, gran parte de lo estipulado por la Carta respecto de las atribuciones del Consejo de Seguridad fue letra muerta durante toda la Guerra Fría, debido a que para poner en movimiento las atribuciones del Consejo es necesario que ninguno de los 5 grandes vetara una iniciativa, cosa poco frecuente en cuestiones trascendentales, mientras el mundo estuvo escindido entre 2 bloques que luchaban por el poder mundial, siempre al borde del precipicio. Pero con el colapso de la ex Unión Soviética y el consiguiente fin de la Guerra Fría, todo aquello que jurídicamente se había venido conformando a lo largo de 45 años cobró una importancia práctica mucho mayor. Las misiones militares auspiciadas por el Consejo de Seguridad, no ya para el mantenimiento de la paz, sino para el restablecimiento de la paz, cuyo ejemplo cumbre es la Guerra del Golfo, donde la lucha contra Irak se libró en nombre de las Naciones Unidas,
se convirtieron en parte de la práctica de la política internacional. Pero el colapso de la Unión Soviética no solo significó el colapso de uno de los dos polos político-militares que se disputaban el poder mundial, posibilitando así un mayor consenso al interior del Consejo de Seguridad y la puesta en práctica de una gama mayor de sus atribuciones respecto de la paz y la seguridad mundiales. También significó el colapso de una de las dos ideologías que habían competido por la hegemonía en el mundo. De manera que la ideología sobreviviente y triunfante, que podemos llamar el complejo ideológico capitalismo/democracia liberal, pasó a tener una virtual hegemonía en gran parte del mundo. En la nueva etapa, esta casi hegemonía de la democracia liberal y el capitalismo está disputada solo por algunos nacionalismos locales y por el fundamentalismo islámico, los que constituyen, sin duda, una suerte de reacción a la creciente globalización política y cultural, pero que, dejando de lado al mundo islámico, aún carecen de la fuerza y vitalidad necesarias como para que puedan considerarse un polo ideológico de la magnitud y fuerza de lo que fue el comunismo y el socialismo en tiempos de la Guerra Fría. Es decir, aunque subsisten algunos estados comunistas, incluso ellos en proceso de apertura económica, y aunque subsisten archipiélagos enteros de autoritarismo en África y Asia, ninguno de estos sistemas es un modelo para nadie. Por cierto, la hegemonía de que hoy goza la democracia liberal y el capitalismo como sistema de ideas políticas y económicas no tiene precedentes en lo que va del siglo. Se trata de una hegemonía ideológica posibilitada por el colapso de ambos, la ideología comunista y su respaldo político-militar, que fue el poder soviético. Pero es a la vez una hegemonía reforzada todos los días y todas las horas por el permanente bombardeo de mensajes políticos provenientes de una televisión que no solo está globalizada, sino que se proyecta principalmente desde focos de poder muy puntuales y pujantes que se encuentran en Estados Unidos y en Europa Occidental. Gracias al fin de la Guerra Fría, pues, la globalización física, posibilitada por los cambios cuánticos de la tecnología, de la comunicación y el transporte, viene a reforzar a la globalización ideológica. Por otra parte, la actual hegemonía de este complejo ideológico capitalismo/democracia liberal ha sido posibilitada, al menos en parte, por toda una historia previa de intentos norteamericanos de exportar ambos componentes de esta ecuación. Mucho antes del fin de la Guerra Fría, los Estados Unidos habían venido instrumentando medidas para consolidar la hegemonía de la democracia y el capitalismo dentro de su esfera de influencia. Esta campaña formó parte de su lucha contra el comunismo, pero también fue mucho más allá de esa lucha. Por cierto, la exportación de la democracia y el capitalismo han sido una especie de impulso vital vigente en Estados Unidos desde su fundación como país independiente. Y casi puede decirse que lo que le dio a Estados Unidos una pujanza inusitada desde su misma fundación fue la creencia generalizada dentro de ese país de que el mismo estaba dotado de una misión histórica y civilizadora de alcance planetario, que era precisamente la democratización del mundo. Este impulso nace a principios del siglo XIX, mucho antes de que Karl Marx escribiera sus obras, y casi un siglo antes de la Revolución Soviética de 1917. Creo que la exportación de una ideología ha formado parte de muchos de los imperialismos exitosos. Los yanquis buscaron exportar la democracia liberal, los soviéticos el comunismo, mucho antes de eso los españoles buscaron exportar el catolicismo. No obstante, el impulso norteamericano por exportar la democracia estuvo marcado a lo largo de su historia por contradicciones muy importantes. A los norteamericanos les interesaba exportar la democracia, pero siempre que los líderes democráticos de algún país, por ejemplo latinoamericano, no expropiaran empresas norteamericanas, por ejemplo. En ese caso, los norteamericanos rápidamente apoyaron un golpe militar. Lo mismo ocurría si los líderes democráticos de algún país extranjero, especialmente latinoamericano, representaban el riesgo de caer en el socialismo y alinearse con la Unión Soviética, como ocurrió con Salvador Allende en Chile. Por lo tanto, los norteamericanos siguieron un curso errático, en el que muchas veces apoyaron la democracia, pero muchas veces la traicionaron, en función de una ecuación que respondía a intereses norteamericanos, que competían entre sí. Un interés ideológico, la democracia. Un interés material, sus inversiones. Un interés político-militar, impedir el avance de los soviéticos.
La exportación de la democracia triunfaba solo cuando los otros intereses no entraban en competencia con la exportación de la democracia. Y es por ello que Estados Unidos terminó apoyando tantos golpes de Estado en América Latina. Sin embargo, un acontecimiento histórico casi provinciano, ajeno al poder de los Estados Unidos, influyó para que los norteamericanos pasaran a ser más coherentes en su defensa de la democracia y más escépticos respecto de la posibilidad de que los gobiernos militares respondan a sus intereses, especialmente en América Latina. Me estoy refiriendo a un acontecimiento provinciano anterior al colapso de la Unión Soviética, anterior al fin de la Guerra Fría. Me refiero concretamente a la Guerra de las Malvinas. Esta contienda tomó al gobierno norteamericano completamente de sorpresa. Le resultó alucinante ver cómo un gobierno militar, al que contradictoriamente, por un lado, habían castigado políticamente por sus violaciones de derechos humanos, pero al que habían apoyado económicamente con abundantes créditos, iniciaba acciones bélicas contra el principal y más poderoso aliado histórico de los Estados Unidos, Gran Bretaña. Con la invasión de las Malvinas se derrumbó el mito de que los gobiernos militares anticomunistas de América Latina pudieran considerarse confiables. Derrumbado este mito, los yanquis comenzaron a ser más consecuentes con su propia ideología, y las posibilidades de que sistemas autoritarios autóctonos desplazaran a la democracia en América Latina se hicieron cada vez menores. Es decir, que este fenómeno vino a confluir con esta globalización ideológica de la que estoy hablando. Es decir, reitero, este fenómeno que tuvo su propia lógica y gestación independiente de lo que llamamos globalización, confluyó con el colapso de la Unión Soviética pocos años más tarde, con el consiguiente fin de la Guerra Fría, con el colapso de la ideología comunista como competidora del complejo ideológico capitalismo-democracia liberal, y con la mayor importancia práctica adquirida por las facultades de intervención de organismos intergubernamentales, tales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y de esta manera, ¿no es cierto?, hemos podido ser testigos de una intervención militar realizada con los auspicios de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos para restaurar la democracia en un país del hemisferio occidental, Haití. Este hecho, que es inédito en la historia, es decir, el mundo interviene en Haití para democratizar a Haití. Este es un hecho inédito en la historia, más allá de sus éxitos y fracasos, ¿no es cierto? Y es el hecho más cabalmente representativo de una globalización política e ideológica del mundo, porque en él confluyen todos los procesos y fenómenos que he venido mencionando: las nuevas tecnologías, la hegemonía de la democracia, la tonificación del impulso norteamericano de exportación de la democracia, la operación del principio de desigualdad jurídica de los estados, hay quienes mandan y quienes obedecen, el muy incipiente e imperfecto embrión del gobierno mundial para temas de paz y seguridad, representado por organismos como el Consejo de Seguridad, y la consiguiente erosión de la soberanía de los estados que no son grandes potencias. El resultado de estos procesos convergentes y la consiguiente erosión de la soberanía de los estados que no son grandes potencias. El resultado de estos procesos convergentes es, en América Latina y respecto de los regímenes políticos internos, uno que me parece muy afortunado, y esto es que la posibilidad de una ruptura del orden democrático en un país como la Argentina parece absolutamente remota, casi de política ficción. Y esto por razones que tienen que ver tanto con nuestra mayor madurez como sociedad política, como con la globalización y la hegemonía ideológica de la democracia. Así que yo personalmente le doy la bienvenida a esta globalización. Nada más. Agradecemos entonces las palabras del doctor Escudé y a continuación